Hay secretos que la televisión protege con más celo que sus propios ratings. Hay hombres que construyeron imperios desde el dolor y que sonrieron ante las cámaras mientras por dentro todo se derrumbaba. Hoy vas a escuchar lo que nunca te contaron sobre Roberto Gómez Bolaños, el hombre más visto en la historia de la televisión en español, el genio detrás del Chavo, el creador del Chapulín Colorado y también el protagonista de una historia de traición, de amor clandestino, de familias rotas y de un legado que nadie pudo quitarle, aunque lo intentaron con todo el poder y el dinero que tenían. Porque detrás de ese niño sin padre ni madre que vivía en un barril, había un hombre que sabía exactamente lo que era quedarse solo en el mundo desde que era pequeño. Quédate hasta el final, porque lo que viene va a cambiar para siempre la manera en que recuerdas al Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México, en el seno de una familia clase media alta que parecía tenerlo todo. Su padre, Francisco Gómez Bolaños, era dibujante, un hombre creativo y sensible que llenaba la casa de imágenes y de ingenio. Su madre, Elsa Bolaños Cacho, era poeta y secretaria bilingüe, una mujer de inteligencia extraordinaria que hablaba 2 idiomas con igual elegancia. Roberto creció rodeado de libros, de arte, de conversaciones que otros niños no tenían. Parecía un destino privilegiado, pero el destino, cuando quiere, se rompe de golpe. Roberto tenía apenas 6 años cuando su padre sufrió un derrame cerebral y murió. De un día para otro, la familia perdió su pilar. La casa que era suya dejó de serlo. Estaba hipotecada. Las deudas llegaron y Elsa tuvo que tomar decisiones imposibles con hijos pequeños y sin red de protección. Ese fue el primer abandono. No elegido, pero abandono al fin, y Roberto lo llevó adentro para siempre, guardado en algún lugar profundo donde los niños guardan las cosas que no entienden, pero que sienten con toda la intensidad del mundo. Si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de las figuras que marcaron nuestra infancia, suscríbete ahora y activa la campana. Lo que viene en este canal no lo vas a encontrar en ningún otro lado. La familia se dispersó. Roberto fue a vivir a Guadalajara con unos tíos, en una vecindad de clase media baja, que era exactamente lo contrario al mundo en que había nacido. Ahí, en esos pasillos estrechos donde el dinero nunca alcanzaba del todo, conoció a un tío que tenía el arte de esquivar al casero cuando llegaba a cobrar la renta. Se escondía, ponía excusas, desaparecía como por arte de magia justo cuando el cobrador golpeaba la puerta. Roberto lo observaba con una mezcla de vergüenza y fascinación. Años después, ese tío se convertiría en la semilla de Don Ramón, la pobreza, el ingenio para sobrevivir, la dignidad maltrecha pero siempre presente. La vida le daba materiales sin que él lo supiera todavía. De regreso a la Ciudad de México, Roberto enfrentó otro tipo de guerra: la escuela. Era de baja estatura, más pequeño que sus compañeros, y eso lo convirtió en blanco fácil para las burlas. Pero Roberto aprendió algo que muy pocos descubren a tiempo. El humor es el escudo más poderoso que existe. Si tú haces reír primero, nadie puede herirte con la risa. Empezó a escribir, a inventar chistes, a crear personajes en su cabeza. Era una forma de sobrevivir. Era también el principio de todo lo que vendría. Siguiendo las expectativas de una familia que quería verlo estable, Roberto estudió ingeniería mecánica en la UNAM. Se graduó. Consiguió trabajo en una fábrica de acero. Tenía empleo, tenía título, tenía lo que se supone que un hombre necesita para ser feliz. Y lo odiaba. Lo odiaba con cada amanecer, con cada turno, con cada engranaje que giraba sin sentido frente a sus ojos. Él no había nacido para eso, y lo sabía perfectamente, pero no tenía el valor de dar el salto, hasta que apareció ella. Graciela Fernández tenía 15 años cuando Roberto, de 22, la conoció. Era joven, luminosa, y veía en él algo que él mismo no podía ver todavía. Según se supo, fue Graciela quien lo empujó a renunciar a la fábrica, quien le dijo que su verdadero talento estaba en las palabras y en la creatividad, no en el acero. Roberto le hizo caso. Se casaron, y él dio el salto que cambiaría todo. Entró a trabajar en una agencia de publicidad llamada Darcy. Ahí demostró que tenía algo especial, la capacidad de condensar una emoción en pocas palabras con precisión quirúrgica. Para Chevrolet escribió un eslogan que se quedó grabado en la memoria colectiva:
rinde más y jamás se rinde. Simple, poderoso, perfecto. Sus jefes notaron ese talento, sus colegas también. Uno de ellos, Agustín Porfirio Delgado, lo miraba escribir guiones con una fluidez casi sobrenatural y un día le dijo en broma: «Tú eres un Shakespeareito». La broma se transformó en apodo, Chespirito, y ese apodo se transformó en identidad, el legado. Suscríbete si no quieres perderte la segunda parte de esta historia, porque lo que viene, la traición, el amor secreto y la ruptura del elenco más querido de América Latina, es todavía más impactante que todo lo que acabas de escuchar. Roberto comenzó a escribir guiones para el dúo cómico Viruta y Capulina. Más de 10 largometrajes llevan su firma. Era reconocido en los círculos creativos del medio, pero seguía siendo una figura detrás de cámaras, invisible para el gran público. Eso estaba a punto de cambiar. Canal 8, propiedad del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, le dio un programa propio, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ahí coincidió por primera vez con Rubén Aguirre, quien años después sería el inconfundible profesor Girafales, y con Ramón Valdés, el futuro Don Ramón. El equipo empezaba a formarse, el universo tomaba su forma definitiva. Entonces llegó el Chapulín Colorado. Roberto necesitaba un traje para su superhéroe torpe y querido, y la decisión del color no fue artística sino técnica. El verde desaparecía con el fondo del cromo en cámara, así que eligió rojo y amarillo. Un detalle técnico se convirtió en uno de los íconos visuales más reconocibles de la televisión latinoamericana. Así funciona el genio muchas veces. No planea, observa, resuelve, y el resultado es eterno. Pero ninguna creación de Roberto llegaría tan lejos como el Chavo del Ocho. Según él mismo reconoció años después, el personaje nació casi por accidente, a partir de una escena improvisada con un vendedor de globos en el set. El primer episodio se llamó El Ropavejero. Roberto se metió en la piel de ese niño sin familia, sin hogar fijo, que vivía en un barril y que a pesar de todo sonreía. No era difícil para él encontrar ese dolor. Conocía ese abandono desde los 6 años. El programa creció. Carlos Villagrán se unió al elenco y propuso inflar los cachetes para crear un personaje distinto y memorable. Así nació Kiko. Pero lo que muy pocos saben es que Villagrán firmó un contrato cediendo los derechos del personaje a Roberto Gómez Bolaños. En ese momento no pareció importante. Años después, ese papel firmado sería la fuente de una de las traiciones más dolorosas del medio artístico mexicano. Fue durante las grabaciones de La Media Naranja, cuando Roberto vio a Florinda Mesa por primera vez. Según versiones cercanas al elenco, quedó flechado de inmediato. El problema era que Florinda era novia de Carlos Villagrán y también estaba comprometida con el director Enrique Segoviano. Roberto la miraba desde lejos, sosteniendo el deseo y la culpa en el mismo silencio tenso y peligroso. El show alcanzó cifras imposibles de imaginar hoy. 350 millones de espectadores semanales en toda América Latina. Era tan poderoso que Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México decidieron fusionarse antes de arriesgarse a perder a Chespirito. De esa fusión nació Televisa. Un hombre bajito que de niño huía de las burlas en la escuela fue la razón de ser de la televisora más influyente del mundo de habla hispana. Eso es poder real. Eso es legado verdadero. Las giras llegaron. Roberto y su elenco recorrieron Colombia, Chile, Perú, Argentina. En Colombia le otorgaron la nacionalidad honorífica. Los teatros se llenaban en minutos. Las multitudes gritaban el nombre de personajes que eran en realidad fragmentos del alma de un solo hombre. Y fue en esas giras, lejos de casa, lejos de las rutinas y las vigilancias, donde Roberto y Florinda empezaron a verse en secreto. Ambos estaban con otras personas. Ambos sabían que lo que hacían tenía un costo muy alto. Pero el amor, o lo que se le parecía, no pregunta si es conveniente. Carlos Villagrán fue el primero en romper. Quería usar al personaje de Kiko en Venezuela para un proyecto propio, sin dar crédito a Roberto, ignorando el contrato que él mismo había firmado. Cuando Roberto se negó, la relación se fracturó para siempre. La ruptura fue definitiva, amarga, pública. Villagrán se fue del programa. Ramón Valdés, atrapado entre tensiones acumuladas, y la propuesta de Carlos también se alejó. El elenco, que había sido una familia, empezó a deshacerse. La familia de pantalla se rompía al mismo tiempo que la familia real de Roberto.
Porque Graciela, la mujer que lo había empujado a dejar la fábrica, la que creyó en él cuando él no creía en sí mismo, descubrió la relación con Florinda. Roberto se separó de ella, dejó a sus hijos, eligió a Florinda. Eso es un abandono, aunque tenga el nombre de una decisión. Los hijos de Roberto cargaron ese peso. Y él también, de acuerdo con quienes lo conocían de cerca, aunque pocas veces lo admitió frente a una cámara. El Chavo del Ocho terminó sin despedida, sin anuncio oficial, sin un último episodio que dijera adiós. Después de aproximadamente 250 episodios y 9 años en el aire, el programa simplemente dejó de existir. Alguien le propuso a Roberto una gira de despedida millonaria que habría llenado estadios en toda América. Él la rechazó. Dijo que no quería despedir a los personajes, que hacerlo sería faltarles el respeto. Hay quienes ven en eso integridad. Hay quienes ven en eso el miedo de un hombre que no sabe decir adiós porque aprendió muy temprano que los adioses duelen demasiado. No te vayas todavía. Suscríbete y quédate porque el final de esta historia tiene una dimensión que ningún artículo de internet te va a contar de la misma manera. Las pérdidas siguieron llegando. Ramón Valdés murió de cáncer de estómago a los 63 años. Luego murieron los 2 hermanos de Roberto. Cada golpe era una capa más de soledad sobre un hombre que ya cargaba demasiado. Pero él siguió trabajando. Su hijo produjo una versión animada de Chespirito para llevar los personajes a nuevas generaciones. El legado avanzaba aunque el hombre se fuera quedando solo. Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años. El homenaje no fue en una sala de teatro ni en un estudio de televisión. Fue en el Estadio Azteca. 40,000 personas se reunieron disfrazadas de sus personajes para despedirlo. 40,000 chavos, 40,000 chapulines, 40,000 don Ramones llenaron las gradas más famosas de México con un dolor que también era gratitud. Era imposible no llorar. Era imposible no entender en ese momento la magnitud de lo que ese hombre había construido desde la pobreza, desde el dolor, desde el primer abandono a los 6 años de edad. El Chavo del Ocho era un niño sin padre ni madre, sin casa propia, que vivía en un barril y que enfrentaba cada día con una sonrisa que no tenía ninguna razón lógica de existir, pero existía. Y ese niño le enseñó a 3 generaciones de latinoamericanos algo que ninguna escuela enseña: que los recuerdos buenos son el único patrimonio que nadie puede embargarte, que el dolor pasa, que las traiciones pasan, que el dinero y el poder y los contratos y las peleas pasan, pero lo que viviste con alegría se queda contigo para siempre, intacto, tuyo. Chespirito lo sabía porque lo había aprendido de la manera más dura y lo convirtió en arte, en legado. En los 350 millones de personas que cada semana esperaban que ese barril se abriera y que ese niño saliera a hacerlos olvidar, aunque fuera por un momento, todo lo que dolía. Suscríbete si esta historia te llegó al alma, compártela con alguien que creció viendo al Chavo y cuéntame en los comentarios cuál fue tu episodio favorito, porque los recuerdos buenos, como él nos enseñó, son para guardarlos y compartirlos. Hasta la próxima.